Saliendo del albergue de Tolosa, bueno, ¿cómo fue la noche? Las camas son un poco cortas, al menos para mí. Y otra cosa, un grupo llegó a no sé qué hora durante la noche, con mucho ruido, por supuesto. Y otro grupo salió muy temprano, con mucho ruido también. Mi memoria no me ha engañado. Tolosa es una de las ciudades más bonitas de Euskadi. Después de haber tomado un desayuno en una panadería con cafetería, disfruto del buen tiempo que hace para grabar unas tomas. Menos mal que la niebla matinal ya ha desaparecido. Por supuesto, me acuerdo de John aquí, un peregrino en bici que conocí en la Vía de la Plata hace 5 años. Debe haber sido el único peregrino en bici que he visto más que una vez en los albergues. De hecho, recorrió cada día mucho más kilómetros que nosotros, los peregrinos a pie, porque quería visitar todos los lugares interesantes que estaban cerca del camino, así que al final solo avanzó unos 25 o 30 kilómetros hacia Santiago, justamente como nosotros. Era de Tolosa, pero tampoco lo veo en el Bidegorri, por donde el camino sigue un día más. Otra vez, el camino se hace muy largo. Al menos no hay que compartir el camino con los coches, porque ciclistas y peatones tienen su propio carril al lado de la carretera, pero es todo por asfalto, y esto me está cansando bastante.
guía alemana que llevo no me sirve para mucho. Fue escrita hace 12 años cuando el Videgori y los albergues aún no existían. La otra guía de una cadena de supermercados vasca que bajé de internet parece estar bien actualizada al menos. Nunca he llevado tantas guías en forma de libros o copias. En total son 3 libros y copias de 4 caminos diferentes. No sé qué me esperará a partir de Santo Domingo de la Calzada en el camino francés. Llevo un libro entero sobre el francés y otro sobre el camino primitivo. Si no lo aguanto en el francés, quiero doblar hacia el norte desde León para caminar a Oviedo por el camino del Salvador que me encantó hace 2 años y luego hacer el primitivo otra vez. Ya lo veremos, pero me parece que llevo demasiado peso en la mochila. El albergue de peregrinos de Beasain está en el antiguo molino del complejo medieval de Igarza, que consiste en varias casas, entre ellas una antigua ferrería y un palacio. Llego demasiado temprano porque está todavía cerrado. El hospitalero voluntario está durmiendo, pero no lo sé. En un letrero en la puerta dice que volverá enseguida y no ha dado ningún número de móvil. Después de casi 1 hora lo abre por fin. Está dentro. El albergue es fenomenal, pero como el dormitorio es muy grande, estoy contento de estar solo. O sea, que me da lo mismo, un día más que un día menos. Me cojo el coche y me vengo y andando. Y así tú ya te organizas y no te... Cuando vuelvo de la cena, está otro peregrino, un ciclista de Zaragoza. Ha comenzado el camino hoy. Su primera etapa lo llevó de Irún a Beasain. Pero ya es tiempo para dormir, no queda tiempo para hablar. Es chocante para mí saber la mañana siguiente que el peregrino de la bici ya va a rendirse y abandonar el camino vasco del interior. No se siente bien, por lo que ha decidido volver a casa. Una vez más en el camino hay 2 variantes. Y hay flechas que indicaban hacia abajo y otros hacia arriba.
2 dedos de mis pies ya están morados debajo de las uñas. En otro hay 2 ampollas muy pequeñas. Después de mis malas experiencias en mi último camino me compré otras botas diferentes por primera vez porque durante 12 años siempre había usado el mismo modelo comprándolo de nuevo después de haber hecho 2 caminos en las botas. Este nuevo modelo que llevo es más amplio y en la tienda pensé que eran botas mucho más cómodas, pero parece que me equivoqué y que los pies no tienen más espacio en ellas. Ojalá no se empeore aún. Las vacas que... Ya no quiero seguir por el Videgori, ya estoy harto de tanto asfalto. Hay otra variante del camino donde no se anda por el valle del río Oria, sino por los montes. Esta variante, que es idéntica con el GR34 hacia Arantzazu por unos tramos, debe ser la variante más bonita y menos monótona, pero las etapas son más largas y por lo que leí sobre ella entendí que no había albergues. Según la guía alemana, hay un camino que lleva de Segura a Zerain y luego por el monte a Cegama, el fin de la etapa de hoy, y me parece más atractivo. O estoy completamente perdido, o ya no hay flechas amarillas que indican el camino a Zerain, sino solamente hay flechas amarillas que indican el camino directamente por el Videgori. Sí hay una flecha amarilla, pero al otro lado, solamente a Cegama. Una flecha de color naranja. No me lo creo. La primera flecha amarilla que no dice que tengo que volver a Segura. Esto es el camino. La mierda de vacas, el agua, el barro.
vez que veo las montañas nevadas en el sur, justamente en la dirección a que me dirijo, me pongo un poco nervioso. Claro, sé que el túnel de San Adrián no está tan alto como ellos, y tampoco el puerto que viene después, pero tengo que cruzar esta sierra. También me acuerdo de que me habían avisado 2 amigos peregrinos de Vitoria-Gasteiz que en marzo aún podría ser un poco temprano en el año y que podría haber nieve en los montes. Por esto ya pregunté a 3 hospitaleros en Irún, en Tolosa y en Beasain, y todos me dijeron lo mismo, que no me preocupara, que todo estaba bien y que no iba a encontrarme con nieve allí. Menos mal. Subidas. En Tegama hay un refugio de peregrinos. No estoy seguro si es un albergue o una habitación en el polideportivo. De todas maneras está cerrado el bar donde se dan las llaves para el refugio, al menos para 2 horas más, y decido tomar una habitación en una pensión. Después de haberme duchado me tumbo en la cama y cuando me despierto ya son las 9:15. Ojalá pueda todavía cenar en el restaurante.